Muy buenas tardes, mis amigas y mis amigos de su programa Careo. Osvaldo Santana. Don Lito Santana, ¿cómo estamos? Estamos muy bien, echando para adelante, batallando, ¿verdad?, con estas cosas que se nos han presentado en este tiempo en el que estamos viviendo. Hablaba con una persona mayor y me le quejaba de eso y le decía, siempre hay momentos así, Lito. Lo que pasa es que tú estabas un poco más joven y no lo registrabas, pero se dan esas cosas en la vida. La situación que estamos viviendo con el COVID, le comentaba yo, esa situación de violencia, los feminicidios, los policías violentos, dice él, trata de sobrevivirlo, que la vida siempre va y viene como con esas olas peligrosas. Digo, bueno. Déjame saludar a los amigos de Careo, aquí con ustedes, en Careo. Dime, Lito, Sí, la COVID se ha incrementado los casos, como hemos estado advirtiendo por aquí, y sus implicaciones. Sí, hay una situación en la que ya la gente comienza a usar mascarilla. Yo mismo ando artillado, como tú me enseñaste el otro día. No. Yo no la dejo, yo la uso. Sí. Mira que tuve una gripecita, una gripecita, que arrancó el sábado, me puse demasiado a polvo. Sí. Y aunque me hice la prueba, ¿cuándo fue? El lunes, que di negativo, pero pensé que podía ser el COVID. Pero yo no dejo de usarla. Dije, bueno, puede ser, porque todos estamos expuestos. Una gripe. Pero se manejó sin problema. Mire ese dato del pasado jueves. 903 nuevos contagios, sumando ya 3.576. Y las camas comenzando a ocuparse. De hecho, hay una declaración que están apartando de nuevo, Osvaldo, camas especializadas para COVID en algunos centros médicos de salud del Estado, que es ya novedoso. Fíjense que venimos manejando, de comienzo de año, venimos manejando la teoría de que habíamos vencido la pandemia y que estábamos en el mejor punto, pero lo que está pasando es como que hay nuevas cepas y cada cepa viene con su propio, para decir una palabra, estilo de contagiar a los otros, a nosotros, a los seres humanos. Entonces, se está haciendo la alerta porque también la Organización Mundial de la Salud está notando que no es un caso solamente de República Dominicana o de esta zona del mundo, en Europa, en Estados Unidos mismo, aunque vienen levantando algunas restricciones, como ya lo están procurando que la gente muestre su tarjeta de vacunación para entrar a su territorio, pero sigue el COVID afectando gente. No en la manera que ocurría al principio, que mataba a quienes se contagiaba, sino un poco más suave, Osvaldo. La gente o lo aprendió a convivir con ellos, o él ha bajado su agresividad frente a nosotros. Es que las autoridades no quieren reconocer en esta etapa que estamos ante un nuevo brote. Ellos buscan toda la manera para evitar hablar de que hay un recrudecimiento, una nueva ola de COVID, pero es la realidad, y eso lo ha llevado a las autoridades a habilitar ya 2.373 camas en los hospitales públicos. También hay clínicas que están disponibles, y además tenemos pacientes, 30 en cuidados intensivos, y el total de camas habilitadas para cuidados intensivos son 585 más 469 ventiladores. Por lo menos en la parte hospitalaria las autoridades están tomando las medidas. Ahora bien, yo comprendo al gobierno. El gobierno desea, es su gran anhelo, y creo que es el anhelo de todos los dominicanos, que vivamos una situación normal, no una economía de crisis pandémica por un lado, más la guerra Rusia-Ucrania. Es un deseo, pero tú no puedes andar de espalda a la realidad. Eso estaba latente ahí. Habíamos logrado con la campaña de la vacunación, que ha sido en lo fundamental exitosa. Andábamos más o menos bien, el país venía recuperándose en todos los sectores, sobre todo con el liderazgo del turismo, ¿verdad? Incluso llegamos a visitantes hasta 2 millones, todavía ya abril. De modo que íbamos muy bien, pero ¿dónde ha estado el problema? Ha habido una falta de consistencia en el mantenimiento de la campaña. Es verdad que la gente es reticente a la vacunación, incluso a ponerse las mascarillas, pero es normal
¿Qué es la historia? ¿Cuál es la historia? Que la gente ande libremente, despojada de cualquier atributo, objeto que impida o limite su mismidad, su condición natural, la vida en su plenitud. Y eso va a ser así siempre. Pero tenemos este problema, no se ha ido. Entonces, llegado a este punto en que se ha recrudecido, en que ya son de sección las provincias que no están registrando casos, que las autoridades se replanteen el problema. Todos vamos a seguir, no se va a cerrar, no se debe, pero sí debe volverse a las medidas restrictivas, ¿verdad? Al cuidado para que no continúen los contagios, y especialmente que el gobierno, y ha sido un éxito, pero que relance la campaña de vacunación con todo lo que implica, no solamente, digamos, que en el sentido de abrir los puestos suficientes, sino una campaña. Porque por más que avancemos, mientras tengamos este tipo de problemas, la COVID va a ser una limitante para la productividad y para la iniciativa de la gente. Va a impactar la economía, va a haber restricciones. También la gente se va a recoger, no va a ir a plenitud a los centros de diversión y, en fin, la vida no va a fluir como debe ser. Entonces, yo creo que debe haber un replanteamiento, aunque veo ahora que la jefa del gabinete de salud, Raquel Peña, la vicepresidencia, la ha nombrado provisionalmente en el Ministerio de Medio Ambiente. Es otro tema, pero en fin, las autoridades tienen que replantearse, el equipo, el gabinete de salud tiene que abordar el tema y ver si se puede preparar, digamos, un nuevo escenario para confrontar la COVID-19. Hay un caso, ya estamos en tiempo de la pausa, Osvaldo, que a mí me llama mucho la atención, mucho. Recientemente en Pekín, no voy a hablar de la cantidad de pobladores que tiene esa ciudad. La capital de China, ¿verdad? ¿verdad? La capital de China. Beijing ahora. Beijing, sí. Aparecieron algunos casos de COVID. Y ellos, 22, 23 casos. Oye, aquí estamos hablando de 900 y tanto en un día. Pero ven acá. Y ellos cerraron. Pero no, en Shanghái fue cerrada. No hace de un mes. Pero estamos hablando de pequeños números de casos, perdón. Y aquí ya vamos a un aumento y seguimos igualito, como si nada estuviera pasando. Tiempo de la pausa. Cuando regresemos, habrán más comentarios aquí en su programa Careo. Muy bien, estamos retornando con todos ustedes, con mucho agrado a su programa Careo, para que podamos seguir conversando sobre estos temas latentes en esta semana. No sé, como que hubo una inyección de energía política en esta semana, pero cuántos temas, cuántas cosas, cuántas encuestas, ¿verdad? Como si estuviéramos casi al borde de las elecciones, y no es así, estamos en el 2022. Lo más próximo a un proceso de campaña electoral viene en julio del 2023, cuando por ley, ¿verdad? Por ley se abre la campaña interna para que los partidos seleccionen sus candidatos de acuerdo a la metodología que ellos elijan. La Junta Central Electoral sí, porque la Junta tiene que formar las juntas en los pueblos, seleccionar los colegios electorales, ir enviando a los partidos los cortes del padrón, en iniciar los procesos de educación de los que ya están seleccionados para dirigir los procesos en los pueblos. Tiene que estar en coordinación con los partidos seleccionando esas juntas y también los funcionarios que están en la sede central que van a manejar parte de esos procesos, en fin. Pero los partidos no, Valdo, los partidos deben estar en este momento en una etapa, digamos, de fortalecimiento interno, no di que interno por decirlo, porque ahora todo es público. Pero es que, ¿qué es lo que tú llamas interno, Lito? No, en el que tú... Secreto. No secreto. No, es que ya lo interno es público, ya no hay nada privado. Ya no hay nada privado. Es decir, los procesos comunicativos y la forma en que vive la gente, ¿cómo van a mantener, digamos, a discreción la actividad interna? Ya no hay nada interno. Pero si la gente misma como persona
como individuos, quieren incluso presentar lo que se van a comer. Mira lo que me estoy comiendo y lo suben a las redes. Sí. Mira cómo están estas frutas. Pero bueno, acá y todo es así. Entonces los partidos están obligados. No solamente ya, digamos, por la fuerza de los medios. Bueno, ahí está, uno comienza a pensar en McLuhan, aquel teórico de la comunicación. ¿Qué es lo que impone realmente el contenido? Si los medios o el contenido en sí mismo. Y los medios, o en estos tiempos, cuando hablo de los medios, pienso en redes sociales y todas estas formas nuevas de comunicación. De hecho, te fuerzan digamos, a emitir determinados tipos de contenido y hasta la forma de los contenidos. Entonces es inevitable que los partidos se desentiendan de esos procesos. Además son entidades públicas que tienen que están obligadas a informar de sus actividades, pero además su accionar está orientado a conquistar adeptos. El PLD, por ejemplo, que está inmerso en su proceso de reestructuración, anunció un paquete de actividades, la última, y fue lo que, digamos, el momento en que el expresidente Danilo Medina volvió, después de aquel retiro, tras las acusaciones contra su hermano y hermanas y demás, que hubo un acto muy concurrido en Asua, y estuvo la semana pasada en otra de las, aquí en Santo Domingo, donde tuvo un acto donde también juramentó, dice el PLD, 19,000 personas. Mañana para Barahona. Bueno, y sigue actuando. Entonces, ¿qué te dice eso? Que es inevitable lo público. Entonces, fíjate tú hablabas de las encuestas que están en el mercado. Pero Danilo, por ejemplo, que estaba muy tranquilo, ha vuelto con un discurso, no se puede decir agresivo, pero sí crítico. Y ha afirmado, por ejemplo, en la penúltima actividad dijo que el país no puede retroceder en lo que se había avanzado en materia de seguridad ciudadana, que eso hay que evitarlo a cualquier precio, que la nación caiga en un estado, se deteriore la seguridad. Y ahora, en la última presentación, él hizo una declaración más o menos parecida, advirtiendo más o menos el riesgo, lo que entrañaba para la sociedad dominicana que la situación de violencia, ¿verdad?, continuara. Entonces, incluso está martillando en un área, en un aspecto muy sensible para el gobierno, que es uno de los problemas que no ha podido la actual administración, digamos, que encarar de la manera más eficiente. Entonces, con un sentido de oportunidad, pues está reclamando que se detenga, y es un deseo de toda la población, esa ola de violencia. Habló precisamente, incluso refirió la trágica muerte de Orlando como ya la expresión más elevada, ¿verdad?, de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Entonces, de modo que él se ha montado en el problema, en el caballo de la inseguridad, digamos que para avanzar. Entonces eso es comprensible desde la perspectiva de un PLD que está inmerso en una campaña interna, que él es una suerte de animador y que los otros candidatos también están hablando precandidatos para posicionarse con vista a las primarias que tienen prevista celebrar en octubre próximo. Así es. Entonces, Osvaldo, esta acción del Partido de la Liberación Dominicana, que es como Danilo por sí, Danilo y el comité político y los organismos correspondientes que están juramentando a esta gente. Y entonces también se le suma a esto el esfuerzo que realizan los precandidatos seleccionados por el Comité Central para una especie de consulta que debe efectuarse en el próximo mes de octubre. Esto también genera movimiento. Vi, por ejemplo, a Abel Martínez celebrando encuentros masivos en distintas partes del país. Él ha tenido también un foco interesante en Santo Domingo Norte como uno de los municipios más grandes que tiene la República Dominicana. Pero evidentemente que su gran fortaleza viene desde el Cibao Central, con Santiago a la cabeza. Y también vi una visita que me llamó la atención, que realizara Gonzalo Castillo, que no estaba saliendo a la calle con elementos políticos. Es más, dijo que no aspiraba ya a nada de eso, de candidato, ni a representar su partido en las próximas elecciones, pero visitó a Margarita,
visitó a Margarita, que es otra precandidata del Partido de la Liberación Dominicana. Y como Osvaldo dice, no es un meeting ni es nada de esto, pero ya las redes, los medios lo difunden como si fuera un acto de apoyo de esta persona a Margarita, y más con quien estaba. Estaba con Cristina Lizardo también, que es una figura importante, con Danilo Díaz, que es una persona también muy influyente en el Partido de la Liberación Dominicana porque es su delegado técnico en la Junta Central Electoral. Es decir, y en la semana yo vi también que el expresidente Medina juramentó a un regidor del PRM, contra un hombre que está en el poder, que se juramenta en el PLD con tantos problemas. También vi como que Leonel en las redes sociales se puso muy de moda con una serie de encuestas que, según partes interesadas, lo sitúan en un posicionamiento impresionante, de modo que la política realmente estuvo bien activa esta semana. Tiempo de la siguiente pausa comercial. Cuando regresemos tendremos más comentarios aquí en Careo, recordándole que Careo también le llega cortesía de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Esa es la del cero y el cerito de oro. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, una institución bancaria que siempre está presta para servirle a usted. Regresamos en breve. Muy bien, de retorno con todos ustedes en Careo. Pero si estuvo activa esta semana desde el punto de vista político, también el tema de la violencia volvió otra vez a empañar, ¿verdad? Y a llenar de manchas los medios de comunicación, la sociedad dominicana. En esta ocasión liderada por homicidio-suicidio, lo que le llaman feminicidio, en el que ciudadanos celosos o con situaciones de problema con su pareja, no solamente matan a la pareja, el que esté alrededor de ella, y se suicide él, sino que algunos con hechos terribles de saña increíble. Entonces, un tema muy difícil de controlar, porque está hablando también de la violencia en sentido general, y aquella acción que tomó el gobierno de colocar en las calles los militares junto con los policías para hacer patrullas en los sectores populares, sobre todo, que es una demostración de desesperación del gobierno, porque ustedes saben el mensaje que mandan los guardias cuando están en la calle, la impresión que da el país frente al turismo, frente a las mismas inversiones extranjeras. El país bajo ese uniforme pone a la gente muy preocupada. Dicen algunos que por más situación que se da en Estados Unidos es difícil ver un militar vestido de chamaco, de ropa de esta militar, o andar con un arma larga en las calles. Y uno que a veces ha estado por alguna ciudad de Estados Unidos, ¿verdad? Se traslada a esos lugares y no es tan fácil, aunque de repente ante un hecho puedan haber estas medidas que involucren a militares. Eso va a ser relativo siempre. A varias capitales europeas, cuando estuvieron amenazadas, seriamente amenazadas por el ISIS, ¿tú te acuerdas? Sí, el Estado Islámico, ¿verdad? Que hubo muchos ataques con bombas, explosivos y todos aquellos atentados y crímenes contra poblaciones indefensas civiles fueron militarizadas. Y eso se prolongó por mucho tiempo. Incluso una ciudad como París, ¿verdad? Que es un destino en el que se va a la paz, al amor y a disfrutar esa ciudad. Tú te encontrabas con que había militares en las calles, porque los estados tienen que responder en determinadas situaciones. Lo que no pueden los estados es pretender a los gobiernos que eso resuelve el problema. Es decir, en una determinada coyuntura, en un momento, tú puedes recurrir, ¿verdad? Digamos, a los militares como acción o medida disuasiva, mandando un mensaje, y además para reforzar el patrullaje, porque a veces los policías no son suficientes. De modo que no hay necesariamente que descartarlo. Además, eso no puede ser por toda la vida. Lo que hay es que seguir trabajando las causas, cómo se mejora
la persecución del crimen desde el punto de vista de la seguridad pública y sobre todo de la policía, y que los militares vuelvan a su sitio, porque eso no se puede mantener, no solamente por los costos, sino que por lo mismo que tú dices, de la imagen. Como quiera, la sociedad dominicana está estremecida por la violencia. Mira, vi ahí ahora el caso este del tipo, ¿cómo se llama? El que matador asesinó a Orlando Jorge Mera, que está pidiendo a través de sus abogados que se le permita una entrevista con los medios de comunicación. No veo yo precedente de ese tipo en que un hombre que él mismo confiesa que mató a una persona, a un ciudadano, en este caso un ministro, reclame que se le deje dar su versión. Pero se supone que él dio su versión ya. Él habló, el Ministerio Público lo sometió a un interrogatorio y se supone que él ahí debió explicar cómo ocurrieron los hechos y los motivos que tuvo para cometer ese acto de barbarie, ese crimen. Entonces, él está bajo la jurisdicción de la autoridad. Es verdad que no ha sido todavía juzgado como debe ser, pero tan pronto usted cae preso, sus derechos quedan limitados y no puede, porque ha cometido, y en este caso de manera por todo el mundo, sí, y él mismo es un confeso, ¿verdad? Un confeso asesino. Usted queda inhabilitado para interactuar con los medios y entrar en discusiones. Eso sería casi vergonzoso que se le permitiera. Entonces la ley no prevé, no hay manera, no hay forma, ni el procesal penal ni el penal, que esos tipos en conflicto con la ley, ya bajo el control de las autoridades, se le permita decir cualquier cosa, con el riesgo de que un hombre que cometió un crimen puede inventarse cualquier cosa para presentarse convenientemente a la sociedad. Puede incluso hasta denigrar la figura de la víctima. Sería como victimizarlo dos veces. Entonces las autoridades, obviamente yo entiendo que está ahora en manos del Ministerio Público. La cosa no ha sido, ya está en un proceso, eso no va a ocurrir, pero no deja de ser vergonzoso. ¿Cómo pretende este tipo ahora venir y que va a dar su versión de lo que pasó? De modo que las autoridades obviamente actuarán como debe ser y eso no de forma alguna yo creo que ocurra. Claro, entonces el proceso de seguimiento a estos casos de violencia, hubo un momento que están los militares, hubo un momento en el que se dio un impulso a la Comisión de Reforma Policial que buscaba, entre otras cosas, detener estas situaciones. Pero yo siento, Osvaldo, que desde la iniciativa estatal, aparte de lo que tiene que ver con mucha razón, tú has explicado el golpe que había que dar con los guardias en la calle, la continuidad de estas cosas. Había un sacerdote que estaba planteando que no solamente eso, lo que tú decías, eso no te vaya a ti a ayudar a resolver el problema per se, pero ¿qué más hay que hacer? ¿Qué otras cosas podemos hacer? Se ha detenido un 25% según la declaración de los organismos de seguridad nuestra la semana pasada, pero no se trata de detener esto en un momento de impacto de la entrada de los militares que haya un 25%. Es darle en el tronco a esta situación. Pero como yo te decía, las autoridades, el mismo día que se anunciaron, ¿verdad?, las medidas, que los guardias de la calle, que se iba a perseguir el crimen, se cometieron un paquete de crímenes más. Fue como una respuesta del crimen, como si estuvieran actuando bajo un estatuto, una confrontación con el poder, lo que me parece, ¿verdad?, bastante peligroso. Pero, como quiera que sea, después que los guardias están en la calle, ha bajado. Pero lo que es, digamos que la violencia vecinal, la violencia, vamos a decirlo así, como lo llaman las autoridades en la sociedad, los conflictos familiares, han continuado. Eso es todavía un poco más difícil, porque en que se desate un problema en un hogar, ¿verdad?, al interior de una vivienda, ¿cómo intervienen las autoridades? Ya aquí entran a otros factores. Es verdad, hay factores sociales, causales, están los asuntos de familia, ya es más complejo y si bien es un problema que se convierte en una cuestión pública,
no están totalmente bajo el control y la responsabilidad directas de quienes están llamados a mantener el orden y la buena gobernanza en la República Dominicana. Tiempo de la pausa, regresamos con más, aquí en Careo. Estamos de regreso una vez más aquí en Careo, como cada sábado en Cinevisión, su canal 19. Osvaldo, y el tema de la corrupción sigue siendo preocupación del presidente de la República, Leonel Fernández. Leonel Fernández. Perdón, Luis Abinader. Porque aunque está siendo como una especie de talón de Aquiles del gobierno, los partidos de la oposición insisten con este tema. Tú te refieres ahorita a lo que estaba planteando Danilo Medina, pero Abinader no ceja y está hablando de que va a continuar persiguiendo lo que es la corrupción. Él dice, estamos en una época de transición hacia un gobierno que queremos hacer las cosas correctas, ¿verdad? Que queremos que las cosas se nos encaminen por el mejor de los senderos. Y él entiende que las inversiones no van a venir a un país corrupto, las inversiones no van a venir a un país donde no se respeten las instituciones, las inversiones van a venir a donde realmente se respete, se cuide y haya justicia, y donde cada centavo sea invertido de manera racional, transparente, eficiente y de manera organizada. Eso lo dijo al felicitar al Ministerio de Turismo por la creación de un observatorio para darle seguimiento a esos temas de transparencia con la adquisición de bienes o servicios, en fin. Pero entonces surgió una denuncia, Osvaldo, en principio casi en paralelo con ese discurso. Es lo que estoy diciendo, casi en paralelo, ¿no? En principio la gente entendía que en un programa de la señora Alicia Ortega se planteó el manejo de unos temas, unos temas para mí muy sensibles, porque era para gente tan pobrecita, de pintarle sus viviendas en diciembre para que las navidades sean más alegres, más llevaderas. Y la comunicadora está planteando que ahí hubo uso inadecuado del manejo de los fondos asignados a esa obra. Luego Neney se vio involucrado en un tema como que parece que de una herencia, que tiene una litis ahí con una hermana que le tocaba un dinero y que él lo ha estado manejando, según su hermana, no de la manera más correcta. Bueno, es complicado. Es que tú dices que el presidente Abinader ha insistido, y citaste una parte del discurso que pronunció en el anuncio, ¿verdad?, de la Plataforma para la Transparencia, el Observatorio de Buenas Prácticas en los procesos de licitación de las obras a cargo del Comité Ejecutor de Infraestructuras Turísticas del Ministerio de Turismo. Interesante eso, que se haya creado ese órgano ahí, porque es bueno que se sepa, porque la gente no vea turismo así, que turismo realiza muchas inversiones, realiza muchas obras de soporte del turismo, de mejorías y construcción de infraestructuras, puede ser incluso hasta vías de acceso. Y eso a veces se concesiona y no se sabe, entonces es bueno eso. Y lo que él dijo, la reafirmación de su discurso de no a la corrupción, también es una cosa positiva. Ahora bien, no es solo el discurso, sino que precisamente la anticorrupción es uno de los ejes, quizás, si no el fundamental, de la administración del presidente Abinader. La lucha anticorrupción está vinculada también a la propuesta del presidente Abinader de reforma de la Constitución para, digamos, que volver cada vez más, cada vez no, autárquico, autosuficiente, incluso económicamente autónomo, el Ministerio Público. Porque sin un Ministerio Público independiente, como él ha dicho, es un poco difícil que
se puede hacer el trabajo, pero también es un problema de voluntad, que haya un procurador, una procuradora que crea en eso y que se empeñe y que juegue el rol que demanda la sociedad y que espera la sociedad y que establece las leyes. Entonces, ¿qué ha ocurrido en paralelo? La voluntad, esa es la voluntad del presidente, es su discurso. Es, digamos, algo que lo acompaña y no puede fracasar, Sí. porque eso es parte de su mismidad, de su gobierno. Pero en paralelo, el presidente Abinader, tú mencionaste un caso, Sí. ¿verdad? Ha venido confrontando en el curso de su gobierno con problemas de denuncias, de irregularidad, de corrupción que envuelven a sus propios funcionarios. Mientras se perseguía la corrupción de aquellas personas, ¿verdad? En el caso, bueno, este es el caso de las cárceles de por allá, que está Jan Alain, donde está el hermano del expresidente Medina, el otro. También Antipulpo. se desató un escándalo en la lotería. Sí. Pero también Es está el caso del 13. director de... El caso 13. Le llamaban. bueno, del bolo, bueno, y de la mafia que se destapó ahí, según las propias autoridades. Pero también después vino el problema, porque no son solamente asuntos vinculados estrictamente o restrictivamente al tema de la corrupción. Es a la imagen del gobierno y a la gobernabilidad y a cómo la gente nos mira y cómo se comportan los funcionarios. Vino el caso del IAD, el famoso Faña. Faña. Lo nombraron ahora en Siembra RD. Faña. Vino después, no hace 2 semanas, que hay un diputado que no se menciona, que terminó en los Estados Unidos extraditado y que ahora está presentando y que está medio loco. Pero también, eso así de memoria que estoy mencionando, fue una cosa que no preparé necesariamente, pero también está el tipo que es director regional de Industria y Comercio, que asesinó una pareja allí en Santiago Rodríguez. Y así, solo bueno, no voy a hacer un listón. Es decir, que la campaña, la línea del gobierno, uno de sus pilares, que es la lucha anticorrupción, tiene una amenaza interna, es la vocación, es cierta tendencia a la naturaleza, hay como una tendencia de conflicto, de funcionarios de su propio gobierno en conflicto con la ley. Es un problema ese, que parece que el presidente Abinader va a confrontar en el curso de su gestión. Y no sé yo hasta dónde es un problema sociológico, la composición, la naturaleza. Entonces, él tiene que ver, ya lo han dicho otros, cuáles son sus acompañantes en los planos, no digamos de abajo, probablemente medios y arriba. Y uno no sabe lo que está pasando, pero fíjate que eso que mencionan ahí con una pintura, una compra de una pintura y contrataron una legalmente, entregaron otra. ¿Quién es Neney? Es un funcionario clave porque él lleva de proyectos especiales de la presidencia. De la presidencia, es la misma presidencia de la República, está bajo la jurisdicción directa del Ejecutivo. Entonces, señor presidente, es un tema bastante complicado que usted deberá combinar bien, con mucho sentido de oportunidad, con las amenazas que se ciernen en su propio gobierno, ¿no? Porque que hay, parece, tendencias peligrosas entre quienes forman equipo en la administración. Vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos será la parte final ya de su programa Careo. Muy bien, de retorno con todos ustedes en Careo, ya en la parte final. Bueno, Osvaldo, en un programa de esto estuvimos hablando de unas denuncias que nos llegaron desde el sur de la República Dominicana, con quejas sobre el comportamiento del consorcio azucarero central. Ellos son los que están operando en estos momentos el ingenio Barahona, el otrora ingenio Barahona, que prácticamente ya no se trata del ingenio Barahona, ya ellos están casi operando todo el sur, en las tierras que son del Estado o que son de particulares y que ellos lo han estado tratando de recuperar. Y ya el caso ha llegado incluso hasta la senadora de la provincia Bauruco, Melania Salvador,
que han tratado de plantear el tema. La Iglesia Católica acaba también de hacer una denuncia muy seria sobre las acciones del consorcio azucarero, no solamente con el desalojo de personas con 30, 40, hasta 50 años de producción en terrenos en orillas, mejor dicho, porque no es como ellos. Terrenos marginales. Exacto, terrenos marginales, no es como ellos están utilizando más de 400.000 tareas que tiene del Estado, que son del Ingenio Barahona, y ellos están extendiéndose hasta zonas que no tienen nada que ver, como el Instituto Agrario Dominicano. Ahí en la zona de Aguacatico, aquel proyecto que entregó Hipólito Mejía en el 2004, que se llamaba Aguacatico, que los productores de una u otra manera hacían algunas cosas o se lo arrendaban a empresas productoras de tomate o de maíz, en fin. Ahora ya el ingenio lo tiene y se extendió más allá, cientos de tareas de tierra que nunca antes habían sido cultivadas, miles. Están también ya en la zona de Oviedo, me están diciendo que están produciendo, van a producir por ahí ya sorgo, en fin. Y ya llama la atención de la iglesia, del Senado, de los grupos populares, de las entidades que defienden el medio ambiente, porque ya aquel tradicional método de cortar la caña a machete o mocha, ellos lo han superado, pero a base de quemar los cañaverales, y eso se extiende. Antes uno le decía... La contaminación ambiental es horrorosa. Horrorosa. Hasta tú te pones una ropa blanca y se te llena de ceniza y de ¿cómo le llaman? Cachipa. Cachipa de la quema de la caña. Hasta en zonas ya de San Juan de la Maguana, y no es una exageración, ya se llegan con estos calores que el aire está... Eso se suma al polvo del Sahara y todo eso no está acabando por ahí. Entonces hay que prestar atención a eso. Hay algo más, porque no es solamente cómo se están apropiando de las tierras, es cómo ese ingenio se apropia brutal y abusivamente de las aguas. La forma inequitativa en que manejan las aguas a partir de la compuerta de Santana. Se llevan más del 90% del volumen de las aguas para irrigar sus cañaverales. Y tú ves, como denunció el párroco de Tamayo, del municipio de Tamayo, cómo languidecen los cultivos de los productores por la sequía. Ni siquiera hablamos de tiempo de sequía, no. Roberto Abreu, sacerdote Roberto Abreu. No, ahora en que las aguas más o menos son, hay más posibilidades, hay más agua, precisamente porque el consorcio azucarero central lo maneja todo. Entonces eso no puede ser. El colmo es que el sacerdote le reclama a la senadora Melania Salvador que intervengan los legisladores a ver qué pueden hacer. Y ella dice, no, pero si eso lo concedió el PLD en su administración, y no podemos hacer nada. Ajá. Pero es una cuestión administrativa. Es decir, la autoridad, si existiera aquí autoridad, ese director del INDRI, ¿dónde está? El director del INDRI, Olmedo, ¿qué? ¿Cómo es el apellido? No sé. Qué sé yo. Él debería intervenir ahí en favor de la justicia y que las aguas, con algún momento, hizo Fran Rodríguez, lamentablemente fallecido recientemente, sean mejor distribuidas y no todo para el Consejo. ¿Dónde están las autoridades? Las aguas superficiales de la República y subterráneas deben ser administradas por el INDRI. De modo que es lamentable que la gente se sienta abandonada sin que intervenga algún nivel de autoridad. Así es. Se nos ha acabado el tiempo, mis amigas y mis amigos. La alerta para decirle a todos ustedes que volveremos el próximo sábado a la 1 de la tarde aquí en Cinevisión a su programa Careo. Don Osvaldo. Que la pasen bien. Hasta la próxima, mis amigas y mis amigos.